Qué bueno que estuvo esto de los idiomas, ¿eh? Estuvo espectacular. En chino, mandarín, en portugués, en coreano, en Deutschland, francés. Bueno, ahora prepárense porque me toca a mí. Yo voy a hablar en castellano, ¿eh? Así que tranquilícense que la cosa viene en un idioma conocido. Vamos a leer o abrir nuestras Biblias en el capítulo de Hechos, que en la escuela bíblica hemos ya tratado en esta mañana y venimos estudiando. Siempre que abrimos la palabra de Dios y volvemos a repasar un libro de la Biblia, nos nutrimos otra vez. Siempre aparecen versículos, enseñanzas, palabras que por ahí leímos cientos de veces. Sin embargo, eso es una de las bendiciones, ¿no? Y de lo que nos muestra lo grandiosa que es la palabra de Dios, que es más que un libro, es la palabra de Dios. Por eso cada vez que la leemos volvemos a descubrir cosas nuevas. Y eso nos pasa, o por lo menos me ha pasado a mí en la lectura del libro de Hechos. Dejar que esos hechos sean solamente una historia en el tiempo de la iglesia y pasen a ser parte de mi vida actual como cristiano. Así que vamos a leer en el capítulo 19 de Hechos algunos versículos. Hechos capítulo 19. El título del mensaje es Un ministerio extraordinario en Éfeso. Un evangelio extraordinario que se predicó en Éfeso. Y vamos a leer el versículo del 8 al 12 en primer lugar. Estaba en Éfeso Pablo, y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, como era costumbre de él primero, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se mudó. Dijo, no predico en la sinagoga, predicó por primera vez en un lugar que era una escuela, de uno que se llama Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vamos a pasar al versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Cuando uno lee esto que estaba pasando en Éfeso, surgen inevitablemente las comparaciones. Y uno dice, ¿por qué no pasa lo mismo hoy? ¿Por qué no pasa acá? Cuando leemos allí en Hechos nos damos cuenta que el avance del Evangelio era tremendo. El Evangelio avanzaba de una manera extraordinaria. Y uno se conmueve al ver que los apóstoles y todos aquellos que se entregaban al servicio de Dios ejercían ese ministerio de una forma extraordinaria. En este caso se nos habla de Pablo. Pero surgen allí otros que no eran tan líderes y sin embargo ejercían, predicaban ese evangelio de una manera extraordinaria. Todo el lugar en donde se anunciaba era tocado por el poder de Dios. Los que oían el evangelio eran quebrantados y se quebraban delante de la presencia de Dios por su palabra, por el poder del ministerio de los apóstoles, que era ejercido con autoridad y con el poder que Dios le había dado a través de su Espíritu Santo. El mismo poder que había levantado a Jesús de entre los muertos.
Y vemos en este relato personas que eran sanadas físicamente y espiritualmente por el poder de Dios. Eran tiempos en donde predicar el Evangelio y oír el Evangelio cambiaban situaciones cotidianas, situaciones ordinarias, en situaciones extraordinarias. Y era tan profundo el cambio espiritual que se manifestaba en cambios sociales. Y vemos cómo aquellos que de repente en un momento estaban adorando y haciendo conjuros y tenían libros de magia, no solamente creían de palabras, sino con hechos demostraban que Dios había cambiado sus vidas. Y aquello que leíamos en Hechos capítulo 17, cuando ahí en Tesalónica llevaron a Jasón, pobre, ahí a rendir cuentas, y le decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y era verdad la acusación. Era verdad. El Evangelio estaba trastornando el mundo. El ministerio de los apóstoles y de aquellos primeros cristianos estaba conmoviendo el mundo, conocido de tal forma que todo era alterado. Y eso es lo que hace el Evangelio. Cuando uno ve los grandes avivamientos de la Iglesia en la historia, ve que no eran avivamientos que se cerraban o se enmarcaban solamente en una renovación de un conocimiento espiritual o de la Biblia, sino eran avivamientos que se transformaban en hechos. Había cosas que cambiaban, la sociedad cambiaba, la iglesia naciente causaba un impacto extraordinario en donde quiera que iba, en donde quiera que el Evangelio era anunciado. ¿Cuál era la causa? ¿Era la simpatía de Pedro? No sé. ¿Era lo novedoso del mensaje? Bueno, puede ser que algunos en ese momento, como los griegos que siempre buscaban algo nuevo, les atrajera el mensaje del Evangelio. Pero nosotros sabemos que realmente el Evangelio no obra en aquel que está entusiasmado solamente, porque el entusiasmo pasa. El Evangelio obra cuando Jesucristo entra en el corazón de la persona, cuando Jesús es aceptado como el Salvador y el Señor de la vida, y el Espíritu Santo entra y transforma, y es más que un entusiasmo. Por supuesto, uno se siente entusiasmado, pero no es el cimiento de eso. Sería la oratoria de Pablo, por eso le prestaron el lugar, porque era un maestro y le prestaron el lugar, esta escuela de Tirano. ¿Cuál era la causa de tal revuelo? ¿Cómo podía un mensaje ante el mundo que tenía como protagonista central a uno que había sido crucificado, juzgado, cambiar las vidas de los hombres y de la sociedad y hacer de ese ministerio un ministerio extraordinario que variaba todo? No era una religión más. Por eso a veces cuando uno invita a una persona y dice, no, mira, yo, no quiero escuchar de religión. No, quédate tranquilo, que de religión no vas a escuchar nada. Al contrario, el mensaje del Evangelio es vida, no es religión. ¿Cómo este mensaje del crucificado podía cambiar, transformar la vida de aquellos que creían en él? Si en esta mañana nos preguntáramos cómo pudieron llevar a cabo este ministerio extraordinario ahí en Éfeso y en el resto de los lugares en donde aquellos primeros creyentes predicaron, cómo pudieron predicar con tanto poder, con tanta vehemencia, lo primero que debemos pensar es que esos primeros cristianos tenían bien en claro de parte de quién hablaban. Tenían en claro de parte de quién hablaba, quién era el autor del mensaje. No eran las buenas nuevas de Pablo, no era una buena nueva, una nueva religión. Ellos se enfrentaron al mundo y a las ideas sabiendo que el mensaje era el mensaje del único Dios.
Hicieron suyo el mensaje del Evangelio. Dijeron, ya no vamos a ir en nombre de los judíos, no vamos a ir en nombre de la religión de nuestros antiguos padres, no vamos a ir con ninguna novedad en medio de este mundo, sino vamos con el mensaje, o con un mensaje cuyo autor es Dios, el único Dios verdadero. Sabían de dónde provenía el poder del mensaje de salvación. Pablo y los demás apóstoles, cada nuevo creyente tenía bien en claro que la fuerza y la autoridad del mensaje radicaba no en ellos, sino en Dios. Y Pablo lo expresa bien allí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Jesús había resucitado y el mismo Dios que había levantado a Jesús de entre los muertos, que había resucitado a Jesús, con poder les daba ese poder, les daba vida, los bendecía para que llevaran ese mensaje del Evangelio a toda criatura. Allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, Pablo les escribe y les dice a los griegos de ahí de Corinto, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente el tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo estaba escribiendo esto, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenían en claro de parte de quién iban a predicar ese mensaje. Ese era el valor, la seguridad, predicaron la palabra. Tuvieron bien en claro de parte de quién hablaban y por eso estamos hablando en Éfeso. El ministerio de Pablo fue un ministerio extraordinario allí en Éfeso. En segundo lugar, predicaron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. El ministerio fue poderoso porque aquellos primeros creyentes resplandecían con la presencia del Espíritu Santo. De la misma manera que tenían en claro el poder, que ese poder venía de Dios, sabían que era necesaria la presencia del Espíritu Santo. Las armas que el Espíritu Santo les iba a dar, los dones que ellos iban a necesitar para enseñar, para predicar la palabra, la fuerza. De Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ahí me seréis testigos. Y de Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos, versículo 31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. El Espíritu Santo nos quita el temor. No era fácil. Uno sueña y dice, bueno, era un ministerio extraordinario, pero no era fácil la cosa. Había que enfrentarse al líder de este movimiento. Si hicieron eso con Jesús, ¿qué podían hacer con Pablo? Había que enfrentarse a la sabiduría de los griegos. Había que enfrentarse al poder romano, ante un evangelio que proclamaba que Jesús era el Señor y no César. Y así se extiende por todo el libro de Hechos una larga lista de hechos, valga la redundancia, que confirman esta verdad. El ministerio, la proclamación de la palabra era extraordinaria porque el motor, el que guiaba, lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esta promesa que Jesús dio a los apóstoles, a aquellos primeros hermanos, no es
para ellos solamente. No fue para los apóstoles ni para los líderes de ese momento. Es para cada uno de nosotros. Y necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón para proclamar eficazmente la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia pasa a ser un club, una reunión. Si el Espíritu Santo no obra en nuestra vida, cuando proclamamos, cuando testificamos, cuando le contamos a otro lo que Cristo hizo en nuestra vida, son palabras solamente. Aquellos primeros cristianos, Pablo en Éfeso, nos estamos refiriendo a eso solamente, tuvo claro de parte de quién hablaba. Y cuando ejerció su ministerio, lo ejerció lleno del Espíritu Santo. Alguien escribió diciendo que la calidad y la veracidad de nuestro cristianismo radica en vidas llenas del poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, este ministerio fue extraordinario porque aquellos primeros creyentes, Pablo y aquellos que lo acompañaban, fueron obedientes a Dios. Fueron obedientes a Dios. No sé cuál pero a mí me resulta a veces difícil obedecer. Es un gran desafío. Pablo y el resto de los creyentes podrían haber estado preocupados por toda la oposición que tenían, por las luchas, por las pruebas que iban a tener por delante, preocupados por la manera en cómo iban a enfrentar esos desafíos. Frente a la realidad de la oposición o a lo difícil que se presentaba la cosa, podrían haber dicho, con este mensaje, teniendo en cuenta el protagonista central de lo que vamos a hablar, ¿quién nos va a creer? ¿Quién nos va a querer oír en Grecia? Si Jesús fue crucificado, ¿no nos van a creer que resucitó? ¿Cómo le vamos a explicar el tema de la resurrección? Pablo podría haber dicho, ya hace un tiempo que estoy acá en Éfeso, enseñando, no pasa nada. Sin embargo, en ningún pasaje de la palabra de Dios encontramos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Bernabé, ni a ninguno de aquellos primeros hermanos titubear frente a lo que Dios les había pedido. Aunque les costara la cárcel, aunque les costara pruebas físicas, fueron obedientes a lo que Jesús les había pedido, a esa gran comisión, teniendo presentes de parte de quién estaban hablando, contando con la ayuda y las armas y los medios que el Espíritu Santo y el poder que el Espíritu Santo les iba a dar. Ellos fueron obedientes, fueron conscientes de todo ese poder que Dios les había dado y que estaba encerrado, como dice la palabra, en vasos de barro, porque eran hombres, y fueron obedientes. Le dieron marcha al vehículo, obedecieron a Dios. Hoy en muchas ocasiones titubeamos, nos repensamos antes de testificar, miramos la situación, buscamos que nos convenga y nos olvidamos de que Dios nos pidió ser obedientes a su palabra. ¿Por qué? Nos falta poder, por ahí nuestro testimonio no avala aquello que vamos a decir, por vergüenza o simplemente porque no queremos obedecer a Dios. Obedecer a Dios, alguien escribió, no es una opción, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Lo fue para Pablo en Éfeso y en todos los lugares donde el Señor le envió. Obedecer a Dios no fue una cuestión de tiempo para él. Fue el momento, el ahora. Le tengo que obedecer hoy. Allí en Hechos capítulo 5, aquellos primeros cristianos lo proclamaban frente al Sanedrín, frente a un concilio religioso. Juzguen ustedes.
nosotros la tenemos clara. No en estas palabras, la dijo Pablo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo estaba convencido de esta verdad, que si Dios le había mandado testificar de él, por más que la prueba y el desafío fuera grande, por más que todos los vientos soplaran en su contra, había que obedecer a Dios. Y por eso su ministerio fue extraordinario. La obediencia a Dios nos lleva a aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, a consagrarnos. La obediencia a Dios nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo y como consecuencia a vivir el poder extraordinario del Evangelio. Y por último, hermanos, ese ministerio de Pablo allí en Éfeso, como en otros lugares, fue extraordinario porque él estuvo dispuesto a pagar el precio de ser testigos. Muchos han dicho que el discipulado tiene un costo, y es verdad. Es un costo cotidiano. Es un costo que lo pagamos cuando salimos de acá, frente a las decisiones que se nos presentan en cada momento, frente a las situaciones de la vida que se nos presentan en todo momento. No pensemos en esos costos que de repente uno ve el misionero que tiene que dejar. No, el costo de testificar con nuestra vida en lo cotidiano, en nuestras reacciones, frente al desafío que se nos presenta en el momento que tenemos que poner o exponer una situación o una posición frente a una realidad del mundo, frente a los desafíos o a las cuestiones del mundo, presentar nuestra postura, no la nuestra, sino lo que la Biblia dice, frente a determinadas cuestiones que se están discutiendo hoy día. Pagar el precio, pasar por tonto, por ridículo, o vaya a saber por qué otra opinión. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el costo de vivir el Evangelio, de vivir el poder del Evangelio, que no es barato. El precio tiene que ver con nuestra voluntad rendida a los pies de Dios. Y es un precio que nos cuesta pagar. Nuestra voluntad rendida a los pies del Señor. Una voluntad que se consagra a hacer lo que Dios me pide, a poner los talentos y los dones que Dios me ha dado a su servicio, da como resultado el obrar de Dios en mi vida y darme realmente, cuando comparta el Evangelio, por lo menos respuestas extraordinarias, por lo menos una sensación extraordinaria de hacer lo que Dios me pide que haga. Pablo hizo suyo el Evangelio extraordinario. Sabía de quién venía el mensaje. Sabía que esa buena noticia era extraordinaria porque era el mensaje de Dios. Buscó obedecerle, buscó ser lleno de su espíritu. Estuvo dispuesto a pagar el precio, se dio cuenta del potencial que Dios le había dado y que nos ha dado, y puso en marcha la cosa. ¿Cuántas veces encontramos que gente posee cosas valiosas y no las disfruta ni las valora? Yo puedo poner algunos ejemplos, no sé si lo compartí en algún momento. En mi casa tengo un armonio que no sé tocar. No sé tocar. Un armonio que es de 1800 y pico. Estaba en la iglesia donde yo me congregaba antes. Un día se me ocurrió preguntar por ese armonio. Y me dijeron, sí, está ahí. Dice, pero usted dice, no, dice, ¿a vos te interesa? Digo, sí. Dice, pero usted no, ¿qué dice? Mira, dice, no, bueno, dígame cuánto. Dice, no, mira, llevándotelo nos haces un favor. Fui a verlo, o justo fui a verlo, fueron a buscar. Tenía una bolsa de Portland arriba. Bueno, me lo traje para mi casa. Lo arreglé, lo limpié, y es algo valioso. Uno puede pensar, bueno, qué tontos.
no se daban cuenta de lo que tenían. Hermanos, yo soy un tonto. Muchas veces no me doy cuenta de lo que Dios nos ha dado, más allá de la salvación. Un ministerio que es para cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo. No tengamos miedo de proclamar su palabra, porque no lo vamos a hacer, no vamos a dar una novedad, valga la redundancia, nuestra. Sino vamos a proclamar o a dar el mensaje que es el mensaje de Dios, no es un mensaje más, dentro de tantas cosas que se escuchan en el mundo. Vamos a compartir el mensaje de Dios, del único Dios verdadero, de aquel que trae salvación y vida eterna. Y no vamos a hablar diciendo lo que otros vivieron. Vamos a contar la experiencia que Dios hizo en nuestra propia vida. Aquel que estaba ciego no veía, le dijeron, bueno, pero ¿cuándo fue? ¿Quién te sanó? Mira, no sé lo que pasó, pero antes no veía y ahora veo. Eso vamos a contar. Ese es nuestro ministerio, no es el ministerio del pastor, del evangelista, del líder. Es el ministerio al cual Jesús nos llamó, ser testigos de Él desde el momento que creímos en Él. ¿De qué forma? ¿En un púlpito? No necesariamente. Cuando te encuentres con tu pariente, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, ser un erudito de la palabra, no, contar lo que Cristo hizo en tu vida. Claro que hay un precio que pagar. Pero vamos a dar el mensaje de Dios. Eso nos da autoridad. Y lo vamos a hacer a través de su Espíritu Santo. Tenemos que ser obedientes a esto. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio para que esto que leemos en Hechos pase acá, porque Dios no cambió. Lo cantamos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es nuevo ese himno. Para que eso que pasó en Hechos, ese ministerio extraordinario de Pablo en Hechos, sea tu ministerio acá en Flores. Ese es el desafío. Para terminar, ese ministerio extraordinario en Éfeso partió de un hecho extraordinario, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Siguió con un llamado a una misión extraordinaria, cuya tarea central, cuya tarea primordial, si bien aquí vemos que fueron sanadas las personas y pasaron un montón de hechos extraordinarios, pero la función central de esa misión extraordinaria era predicar a Jesucristo como el Salvador, como la única salida para una humanidad que está perdida ayer y hoy. Proclamar un mensaje extraordinario de parte de Dios para el hombre, el Evangelio que generaba, cuando era creído, hechos extraordinarios en los hombres y en la sociedad de ese momento. Y lo más extraordinario era que Dios les había dado esa autoridad, ese poder para hacerlo en su nombre, y ellos hicieron suyo ese poder. Es lo extraordinario del mensaje de esta mañana. Hermanos, todo eso está al alcance de nuestra mano. Dios nos lo ha dado, nos dio la autoridad, nos dio los medios. Llevándolo a nuestra vida como iglesia, nos dio el lugar extraordinario, los dones que Dios nos ha dado en este lugar. Hoy escuchamos compartir porciones de la palabra de Dios en ¿cuántos idiomas? Hermanos, Dios no nos dio gratis eso, ni para que lo disfrutemos exclusivamente en una reunión de domingo. Son talentos, son dones que Dios nos dio en esta iglesia de Flores. Dios te dio a vos talentos y dones también, para que lleves a cabo ese ministerio extraordinario al cual Dios te está llamando. Hagamos nuestro
el poder de ese evangelio, siendo conscientes que Dios nos da la autoridad, buscando la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, siendo obedientes y estando dispuestos a pagar el precio para que nuestra realidad como iglesia termine y sea, como dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén.